Hola, 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 buenas noches. Vamos a esperar que se vayan conectando. Mientras tanto, los que se van conectando, muy buenas noches, bienvenidos. Nos pueden ir colocando desde donde nos están acompañando para saludarles. Hola, hola, buenas noches. Uy, qué bien, se está conectando mucha gente. Hola, hola Yelimar, Bárbara desde Bolivia, buenas noches. Uruguay, qué rico. Buenas noches. Buenas noches, Nelly. Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches, Julio, desde Venezuela. Pues siempre los recibo con música, pero resulta que hay un problemita aquí de conexión en internet, en el computador y se cae cada rato, así que hoy no hay musiquita. Pero bueno, seguimos con los mejores ánimos para que conversemos un rato de este tema importante que significa las características de la UCIN. Hola doctor, buenas noches. Yo no sé cómo están ustedes en su país, pero yo aquí me estoy sancochando del calor. Literalmente esto es Rosana en pollo asado. Hola Johnny, buenas noches. Buenas noches a todos. Es un placer para mí dar inicio a esta conexión que vamos a tener en este rato de hoy. Gracias por acompañarnos. Buenas noches a nuestra gente de Uruguay. Qué rico que estén aquí con nosotros conversando un rato. Esperemos que esto sea una conversación entre todas las personas que están conectados y nosotros. Vamos a esperar. Hola doctor, ¿cómo estás? Saludos. Que el licenciado Johnny se conecte. Y bueno, lo que pasó la semana pasada, Semana Mundial de la Lactancia Materna. Importante todos los avances que nos están mostrando los organismos internacionales con respecto a este tema. Y como a nosotros nos gusta la investigación, definitivamente, y conversar de los avances tanto en evidencias científicas, en conferencias, los aportes de los organismos internacionales. Yo tengo aquí los últimos 5 lemas. Y esto porque es importante, porque lo que nosotros vamos a hablar finalizando de las características de la UCIN nos están llevando hacia el cumplimiento total de la nutrición del recién nacido. Y ahora la lactancia materna tiene más beneficios que le podemos otorgar a los recién nacidos hospitalizados. Sí, doctor, el calor está, el calor está brutal. Ejemplo, hablando de los lemas de la lactancia materna, en el 2018 tenemos fundamento de vida. La lactancia materna es un alimento que no solamente va a servir para el recién nacido hasta los primeros 6 meses de vida, que es la exclusividad, sino que es un alimento que lo va a proteger de enfermedades para toda la vida. Y también se puede utilizar en aquellos sitios en donde hay pobreza extrema, y de esta manera vamos a prevenir el hambre, la malnutrición
Y esta alimentación se puede utilizar en momentos de crisis, como por ejemplo en aquellos países en donde hay extrema pobreza, madres con HIV, que no hay otra forma de alimentarlos, es riesgo-beneficio, el recién nacido va a recibir la alimentación con lactancia materna. Entonces, el 2018 nos dice que la lactancia materna es un fundamento de vida. En el 2019, los organismos internacionales colocan como lema: empoderémonos y hagamos posible la lactancia materna. Pues yo digo que todavía estamos en pleno siglo XXI y todavía debemos luchar contra los organismos gubernamentales e institucionales. Y es un deber de todos empoderarnos para que se haga posible el cumplimiento de la lactancia materna. Para eso, ellos proponen exigir normas sociales equitativas en cuanto al género, porque siempre nos referimos a lactancia materna y hablamos de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá. ¿Y el papá dónde queda? Al papá también hay que apoyarlo, hay que hacerlo colaborar, hay que explicarle todo lo que significa una lactancia materna exclusiva y el apoyo emocional que necesita la madre y el niño en ese momento tan hermoso que es el nacimiento de un bebé, y el tipo de alimentación que debe recibir para protegerlo. Para que esta lactancia materna sea exitosa, que esto tiene que ver mucho con el lema ahorita del 2023, hay que tener un equilibrio entre el trabajo y la remuneración, porque para que la pareja se pueda mantener cumpliendo este tipo de alimentación, más la madre que el padre, deben tener un tiempo justo para que permanezcan en casa. Por eso lo de proteger equitativamente a la madre y al padre, y que esto, pues, si pudiera ser remunerado mejor, porque si es no remunerado, el padre siempre va a ir a la calle a buscar el dinero para alimentar a la familia. En el 2020 nos dicen: apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta más saludable. Uy, esto me encanta, esto es genial, me encanta la naturaleza, me encanta proteger a la naturaleza. Y el recién nacido es parte de esa naturaleza, porque cuando lo protegemos a través de la lactancia materna, estamos protegiendo a un ser humano que es el futuro de esa nación. Pero hablando de naturaleza, cuando nosotros nos centramos en que se cumpla la lactancia materna, esto también trae un impacto en el cuidado de la alimentación infantil, en el medio ambiente y el cambio climático, porque la leche materna es un recurso natural, seguro, renovable, y no hay consumo de agua, electricidad ni recipientes. Pronto vamos a hacer un live con el doctor Emilio Escobar de México, en donde vamos a estar conversando un rato de lo que desprende los envases de plástico cuando se les coloca el agua caliente para preparar fórmulas. ¿Estamos hablando de lactancia materna? Sí, pero también sabemos que debemos respetar la decisión de los padres en cumplirla o no. Y si ellos deciden por la fórmula, pues educarlos en cuanto van a hacer la utilización de esta fórmula. Y saber que mientras más leche materna, menos niños enfermos vamos a tener en las instituciones hospitalarias. Estamos todos allí. Ya me volví a conectar, se ve todo normal. Infórmenme por favor para no hablar aquí y no estar conectada. Cuéntenme, ¿estamos conectados todos? Ok, gracias Johnny. Ya te puedes conectar. Para el 2021, proteger la lactancia materna, una responsabilidad compartida. Aquí ellos proponen evitar la discriminación en todos los ámbitos, y que esto, por el impacto que tuvo la separación de los profesionales de la salud y de la educación en la lactancia materna por el factor COVID. Pues esto es algo que lamentablemente vivimos todos.
y ya eso es algo que quedó en el pasado y que nos dejó muchas lecciones. Y ahora hablamos de en el 2022 impulsar la lactancia materna apoyando y educando. Y para eso pues debemos implementar educación, apoyo, recomendaciones para promover la lactancia materna en gobiernos, sistemas de salud, lugares de trabajo y la comunidad. Y el actual es proteger la lactancia materna en el trabajo. Eso está genial. Y yo aquí en Colombia he podido observar en ciertas oficinas del gobierno que hay un espacio, un cuarto que dice lactancia materna. Y es para que aquellas madres que estén en lactancia materna puedan utilizar y que estén laborando ya, puedan utilizar ese cuarto, bien sea para alimentar a su hijo o para extraerse la leche. O sea que en ese tema aquí estamos avanzando. Y bueno, ¿por qué la licenciada comenzó a hablar de los lemas de la leche materna cuando el tema central es las características de la USIN? Porque una cosa es lo que nos proponen los organismos internacionales y otra cosa es cómo se está manejando este tema en los diferentes países. En la charla de briefing de ahorita, del 2023, de la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana, estuvieron varios médicos de diferentes países conversando acerca de lo que estaban haciendo para el cumplimiento de horarios en disminución y remunerados a todas aquellas madres que estaban en el proceso de la lactancia materna. Y la verdad, estamos avanzando hasta en Latinoamérica. Y para conversar de los objetivos de las condiciones generales de la USIN, en la actualidad debemos saber absolutamente todo esto que nos está otorgando la ciencia, la investigación y los organismos internacionales para llevarlos también a la USIN. Porque la USIN es un mundo aparte en donde debemos cumplir la lactancia materna. Empecemos por el concepto de la USIN. Es un espacio intrahospitalario que combina tecnología avanzada, asistencia multidisciplinaria, cumplimiento de requisitos funcionales, estructurales y organizados en forma de garantizar las condiciones de seguridad, calidad y eficiencia. Hay muchos conceptos a nivel teórico. Y esto nos dice que este espacio intrahospitalario es para hospitalizar a un recién nacido que va a permanecer allí por cualquier tipo de complicación desde el momento del nacimiento, durante su hospitalización por esperar que mejore su clínica de salud hasta el egreso. Esta es una definición de Dunphy del 2012. Y cada vez que nosotros hacemos una revisión de estas definiciones, pues lo que está escrito es espectacular. Pero de lo escrito a lo hecho, pues ahí es donde tenemos que actuar. En la actualidad hemos tenido sobrevida de recién nacidos prematuros muy extremos. Esto nos lo dice en cualquier artículo que nosotros estemos leyendo, así como el de reanimación cardiopulmonar, que todavía nos dice en el 2020 que el 10% de los recién nacidos a nivel mundial amerita maniobras de RCP. Cuando hablamos de la sobrevida del recién nacido prematuro, estamos hablando de métodos de oxigenoterapia, manejo de la monitorización de la temperatura y de la monitorización de los signos clínicos, el exceso de entrega de oxígeno. Eso nos lo dicen en todas partes. Por eso ha avanzado el cuidado al recién nacido hospitalizado en UCI. Ha aumentado la sobrevida y lo importante es que a pesar de esto, nosotros tratemos de disminuir las secuelas producidas por el cuidado de un recién nacido en UCI. Hola Johnny, buenas noches, bienvenido. Hola, hola, muy buenas noches, gracias.
Interesante el tema de hoy, porque para aprender de la neonatología creo que debemos iniciar con eso, saber cómo son las características de un servicio de neonatología y cuáles son las tendencias hoy en día, porque ha cambiado mucho lo que significa un área neonatal, un servicio de neonatología, ha cambiado años para acá. Sin embargo, nuestras infraestructuras son muy antiguas, son muy viejas y a veces no se presta para dar el mejor apoyo que se requiere siempre. Eh, Anteriormente, como hablas de la cantidad de tiempo en la que se pudiera estar conversando, ya va, dame un chancecito que estoy buscando el mensaje que pasé con el título de lo que estamos conversando hoy, que lo están preguntando. Pensé que se había quedado fijado. No, está fijado allí. Yo lo veo Ah, fijado. Dice características de la UCIN 2023. listo. Sí. Eh, Anteriormente, las UCINes se planificaron en hospitales en donde quienes lo organizaron en ese momento lo hicieron en base a una población que existía para ese momento, con una proyección, yo me imagino que de unos 10 años más adelante, pero no unos 30, 40, 50 años más adelante. Por supuesto, la población ha crecido y las instituciones hospitalarias siguen siendo las mismas. De allí el factor del hacinamiento en la atención a estos recién nacidos, sobre todo en hospitales públicos Latinoamérica. Pero estas características que tú las buscas y siguen apareciendo a nivel teórico, te hablan del talento humano. Es lo primero que te aparece y la recomendación de que este talento humano sea especializado. ¿Qué hacemos para hacerle entender a todos los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, radiólogos, psicólogos, todo ese gran equipo nutricionistas multidisciplinario que labora en USIN, que nuestro deber es mantener una capacitación continua y que el profesional que labora en neonatología no puede ser escogido de aquí, de allá, porque necesito llenar el espacio de la UCIN, sino que debe ser personal especializado. Sí, eso hablamos del perfil de la persona que pudiera trabajar en un servicio de neonatología. Pero fíjate que estaba escuchando a un licenciado también con respecto a esto de quién debe estar tratando a los recién nacidos en terapia intensiva. Y él mencionaba, bueno, debe ser alguien con una especialidad, un diplomado o un post, y mínimo debería tener 3 años de experiencia. Le digo, bueno, sí, debería tener 3 años de experiencia, pero ¿cómo adquiere esa experiencia si no se va a dejar entrar a la persona a agarrar experiencia? Por eso, por una parte. Entonces, yo creo que una de las propuestas es ir subiendo de nivel a las personas que están ingresando, porque tú pudieras partir de una especialización o un post básico o un fellowship, pero no es lo mismo al ingresar a atender al recién nacido, es muy diferente. Aunque tú en esos posgrados ya tú tienes ese contacto, pero es diferente trabajar directamente que hacer la especialización. Entonces la propuesta sería que pudiéramos ingresar a estas personas a un nivel más bajo. O sea, estas personas que no tienen mucha experiencia, ingresarlos a cuidados mínimos o cuidados intermedios y no es algo tan especializado como cuidados de terapia intensiva o estos recién nacidos que pudieran tener oxigenación con membrana extracorpórea, recién nacidos que pudieran tener ventilación mecánica, sea convencional o ventilación de alta frecuencia, que ya se necesitaría una especialización, pero nosotros tenemos que permitir que las personas ingresen, así sean nuevas, que ingresen a nuestro servicio de neonatología. Eso de que no deben tener 3 años de experiencia. ¿Y a dónde van a adquirir la experiencia? Hablando del talento humano, porque pasamos por ahí, porque engloba todo esto de las características del auxilio.
Pues yo siempre he dicho, y lo hemos conversado anteriormente, que por lo menos en enfermería, que es la carrera que nosotros estudiamos, a lo que nos dedicamos, a la enfermería y a la docencia, haya una preespecialidad. Los profesionales, o sea, cuando ya seamos profesionales y estemos en las áreas de cuidado directamente, ya el desenvolvimiento va a ser totalmente distinto. Y que empecemos con una programación, así como tú lo propones, en donde sea primero la atención al recién nacido sano, aquel que está en hospitalización, y posteriormente vayamos avanzando, porque después de conocer lo sano, vamos a empezar a reconocer todo lo que pudiera ocurrir en trastornos de la salud de ese bebé. Pero que se empiece desde la universidad, que generalmente uno llega a neonatología y son muy pocos los que quieren estar en esa área. Uno llega porque tu supervisor en la institución hospitalaria te dice, bueno, usted a neonatología, cuidados mínimos, porque tampoco son tan desadaptados mentales como para lanzar a uno sin uno tener la experiencia. Pero después que estamos allí, Johnny, que ya hemos pasado todo ese proceso, que durante las pasantías demostramos que nos gustaba el área, que podíamos aportar como profesionales algo bueno en los recién nacidos, que ya pasamos por todas las áreas previas a la unidad de cuidados intensivos y ya nos especializamos o hicimos un postbásico o un diplomado intensivo o realmente la especialidad, que es a donde debemos llegar, independientemente que estemos en UCIN o no. Si es quirófano, debemos hacer especialidad quirúrgica y así las demás. ¿Qué pasa cuando llegamos ya, que somos especialistas, que estamos en una unidad de cuidados intensivos, con ese proceso de capacitación? Sí, eso es interesante también porque nosotros podemos ver que muchas veces no es lo mismo lo teórico, o sea, lo que tú estás adquiriendo a través de tu desarrollo académico a la praxis, a lo práctico. O sea, tú pudieras ser muy bueno en la parte teórica, pero también debes combinar eso bueno de lo teórico con la parte práctica. Y eso lo podíamos ver nosotros ahí, lo podíamos presenciar nosotros, que habían personas que eran muy buenos en la parte teórica, pero cuando iban para la práctica tenían sus fallos muchas veces. Entonces, eso también lo tendríamos que unir, además de la experiencia que pudieran adquirir a través de niveles, las personas para que se desenvuelvan bien y dejarlo en un sitio. ¿Por qué te digo dejarlo en un sitio? Y esto es importante destacarlo, porque nos encargamos, y digo nos encargamos porque no es tan solo gerencia en docencia, no es tan solo el personal que se tiene que encargar de desarrollar el profesional, sino que nos encargamos los enfermeros de atención directa a entrenar a la persona que está ingresando de nueva, y ya cuando esa persona está adiestrado, ha adquirido el conocimiento de todo eso, son personas que muchas veces lo cambian de servicio y no le dan la oportunidad de continuar allí. Eso es también. Entonces perdemos estos recursos o estos talentos humanos que nos pueden servir el mismo servicio. Entonces no sé si en tu experiencia pasó de que, bueno, entrenaste a una persona, la persona no sabía nada, duró un año, ahora sabe de todo, pero resulta que ahora lo cambiaron también. Sí, claro, claro que pasó. Ya más adelante vamos a hablar de eso, porque cuando tú empiezas a buscar toda la parte teórica, como para hacer un esquema de todo lo que vamos a conversar, por supuesto se te va uniendo toda esa teoría con la experiencia y tú dices, a pesar del tiempo en el que esta entrega que ahora tenemos muchísima y todos los días, creo que no terminaremos de leerlas nunca, de aportes en investigación, tú dices, en mi tiempo, no teniendo estas investigaciones, con el manejo de la coordinación del servicio, el manejo de personal, el interés por estudiar siempre,
Pues nosotros desde que nos conocimos nos interesamos mucho y el doctor José Lugo Perales, a quien también le agradecemos, nos obligaba en el posgrado a asistir a todo lo que significaba capacitación. Tú te das cuenta que lo que quisiste hacer por el bienestar del equipo de trabajo y de los recién nacidos estuvo bien. Y ya un poquito más adelante vamos a hablar de eso. Después del talento humano, nos hablan de que debe existir una infraestructura que sea adecuada para el manejo de los recién nacidos en cuidados intensivos neonatales. Les decía anteriormente que las instituciones hospitalarias viejas siguen siendo las mismas, con un incremento importante de la población. Pero ¿hacia dónde nos lleva la tecnología, Johnny? Sí, fíjate que lo hemos repetido muchas veces. Los servicios de neonatología fueron creados, por supuesto, a la necesidad que hubo en ese tiempo. Y cuando digo los servicios de neonatología, hablo en total de nuestros hospitales. Los hospitales más jóvenes en la actualidad tienen 30, 40 años. Esos son los hospitales que tenemos en Sudamérica. Y por supuesto en Europa también. Son hospitales muy viejos. O sea, los hospitales más nuevos es lo que se puede, entre comillas, condicionar a lo que son los nuevos estándares. Porque tú ves los estándares, hoy en día los estándares europeos, y tú dices, esto nosotros no lo podemos hacer, porque no tenemos las condiciones, no tenemos el espacio y la infraestructura. ¿Qué hacemos con la infraestructura? ¿Vamos a tumbar todo el hospital para volverlo a hacer otra vez? Si, si acaso tenemos un espacio para poder renovar, si nos cuesta renovar algo, si nos cuesta decir, mire, vamos a arreglar esta pared, por favor, que está mal colocada, vamos a tumbar y vamos a poner otro pedacito más grande. No se puede. Entonces imagínate tú tratar de adecuar este espacio para los estándares europeos en la actualidad. Mira, nosotros a través del tiempo hemos tratado de adaptarlo. Y fíjate que ha cambiado las cosas también. Claro, con el conocimiento, con la tecnología, pero fíjate que anteriormente era unidades centrado al cuidado del neurodesarrollo. Anteriormente. Era el plus de que salió AS con tu teoría inactiva. Bueno, era el plus de cuidado centrado en el neurodesarrollo. Pero después dijo, ajá, nada más el de neurodesarrollo. ¿Y la familia dónde queda? Entonces después se concretaron que era cuidado centrado en la familia. Entonces, todo este concepto es lo que te da a ti para crear la característica de un servicio de neonatología. Pero fíjate que pues ya lo de la teoría de ALS tiene décadas, no recuerdo la fecha exacta en este momento, pero todavía tenemos colegas que nos preguntan que en base a quién se pueden apoyar teóricamente para hacer cambios en su servicio con respecto a este tema de los cuidados del neurodesarrollo y cuidados centrados en la familia. Entonces, no es un tema que a pesar de que tiene mucho tiempo, todavía se esté manejando a nivel mundial. De hecho, cuando se hablan de los diseños actuales para la UCIN, están tratando de que se diseñen unidades individuales. Pero esto es un gran trabajo, sobre todo de instituciones privadas, en donde realmente sí pueden empezar a diseñar estas unidades de este tipo. Y cuando buscas en internet consigues unas fotografías muy bonitas en donde está la unidad de paciente con su familia dentro de la habitación. Esto es lo que nosotros debemos empezar a internalizar, que es el cambio, porque tal vez nosotros estemos en una institución hospitalaria en donde tenemos hacinamiento, en donde el personal no es suficiente,
Pero tal vez lleguemos a un país, vamos a Europa o a Estados Unidos y nos encontramos con que estamos asignados a una habitación y a un paciente y a su familia. Entonces, estos cambios hay que dominarlos para poder trabajar ahora dedicados a un paciente y a su familia, porque el recién nacido, ya estamos claros que el paciente no es solamente el recién nacido, sino el recién nacido y sus padres. Estas unidades deben tener una dotación y de aquí viene la clasificación del primero de los hospitales y también de la atención al recién nacido, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Y esto lo hemos hablado muchísimo con la atención del recién nacido prematuro, que si el ingreso es a un nivel 1 y los médicos detectan que hay alguna amenaza de parto prematuro inminente, esta paciente debe ser trasladada preferiblemente con el feto dentro del útero a una institución de nivel 3, en donde haya la atención necesaria para esto. Y aquí, esto tiene que ver con medicamentos, con surfactante, con sistemas de ventilación, con personal especializado. Sí, bueno, el consenso europeo, el SDR, el último consenso del SDR de 2020, habla de que si la madre está con amenaza de parto prematuro, esta madre debe ser trasladada a un nivel hospitalario donde se tenga una terapia intensiva neonatal, ya que con esto se va a proteger al recién nacido, por supuesto, sin nacer prematuro. O sea, tiene mayor probabilidad de vida que si lo atendemos en un nivel que no tenga terapia intensiva neonatal y después se tenga que trasladar solamente al recién nacido. Sí, aquí hablan de los procesos prioritarios de socialización y gestión. Esto tiene que ver con el cumplimiento de todo lo que significa la parte administrativa para disminuir los riesgos, la historia clínica y los registros y la interdependencia. Esto que tiene que ver con los servicios o productos que o son propios de la institución o que tú tienes que contratar desde afuera para poder garantizar un apoyo asistencial o administrativo dentro de la institución. Pero ¿cómo seguimos mejorando? Hablando de una UCIN humanizada, de una atención centrada en la familia. Lo ideal y lo que se está tratando de hacer actualmente también, que ya sabemos que estos temas son importantes de que ya se estén manejando por lo menos los cuidados del neurodesarrollo, que tienen que ver tanto del macroambiente como del microambiente, y pues no los voy a mencionar, ya los hemos mencionado mucho, y si alguien quiere algo especial de cuidados del neurodesarrollo, porque todavía no maneja el tema, pues nos los dejan los mensajes y buscamos otro espacio para hablar específicamente de eso. Pero si buscan en nuestros live, van a conseguir que hemos hablado de la luz, del ruido, de la prevención del dolor con el uso de fármacos o, se me fue la palabra, Los eh, chupetes, la succión no nutritiva, la no no, fármaco. exactamente. Entonces, todo eso que engloba los cuidados del neurodesarrollo ya tienen que estarse manejando dentro de la UCI. Claro, claro. Para que Eso serían como las acciones que se pueden realizar entre todo esto es lo que nosotros estamos hablando en lo ideal. Porque algo que debemos aclarar, porque muchas veces dicen, ah, pero eso será en Suiza, en otro país, que estamos hablando de unidades individualizadas y todo eso. Pero estas acciones, como dice Roxana, que nosotros lo hemos hablado mucho en live, que manejo de la luz, manejo del ruido, manejo del dolor, eso lo puede hacer el personal. Por eso que hablamos, empezamos primero por el perfil de profesional, o sea, que tenga este conocimiento. Y ahorita con la característica ahora del servicio como tal. sí,
Cuando hablamos de todos estos temas, definitivamente tiene que haber un gran cambio en la concepción de lo que significa una UCIN humanizada por la atención al recién nacido y a su familia. El diseño de piezas individuales que van a disminuir las infecciones asociadas a los profesionales de salud, en donde se va a favorecer la lactancia materna y la interacción con los padres. Por lo tanto, las unidades actuales deben favorecer la promoción de la lactancia materna y los cuidados centrados en el desarrollo. Y cuando hablamos de la lactancia materna, fíjense que, ¿qué nos está diciendo la ciencia? Leche materna intranasal para prevención de hemorragia interventricular en los recién nacidos prematuros. Calostroterapia en cualquier recién nacido independientemente de su estado hemodinámico. Inicio de alimentación trófica en las primeras 24 horas de vida hasta la semana y posteriormente iniciar el incremento de la leche materna hasta alcanzar una alimentación enteral completa, unos 120 ml kilogramos por día. Y eso de manera rápida. Ya esto es avance, ya ese miedo de que la distensión abdominal, la enterocolitis, no, porque hay otros factores por los cuales el recién nacido puede hacer una enterocolitis y no precisamente es por la alimentación con leche materna. Y vigilar que no existan signos clínicos que nos estén diciendo que ya estamos en presencia de una enterocolitis, que no es la distensión abdominal, porque el recién nacido prematuro la puede tener sin necesidad de que haya una enterocolitis. Entonces, hay muchas cosas que nos están diciendo las investigaciones que son propias del proceso fisiológico del recién nacido prematuro, que no son complicaciones clínicas. Y si nosotros nos apoyamos en eso, favorecemos más la lactancia materna. Sí, fíjate tú que además de tener ese concepto del manejo del recién nacido, que es el manejo del neurodesarrollo, también nosotros tenemos que contar con el equipo necesario para la atención de calidad a estos mismos recién nacidos. Porque ya sabemos, unidades abiertas, unidades centradas en el cuidado del neurodesarrollo, unidades centradas en el cuidado de la familia, pero si no tenemos una terapia bien dotada, es algo que no vamos a poder darle atención de calidad al recién nacido. Cuando hablo de dotación del servicio, es tener con no tan solo infraestructura, sino con un buen equipamiento en cama, y cuando hablo de cama, hablo de incubadoras, hablo de monitores, hablo de bombas de infusiones, porque con eso le vamos a prestar atención al recién nacido. Otra de las cosas que deberíamos tener dentro del servicio es un equipo de rayos X para que el recién nacido no tenga la necesidad de salir. Otro equipo importante es un equipo de gasometría para que la muestra se procese dentro del servicio de neonatología. El Eso, ecógrafo. el ecógrafo, no tan solo para hacer ecografía transfontanela o ecografía de partes blandas, sino que como se está llevando en la actualidad, la inserción de catéteres ecoguiados se pueda utilizar. Y allí entra lo otro, que es la especialización también de las enfermeras de la colocación de catéteres percutáneos ecoguiados. Entonces, fíjate que no es tan solo, bueno, vamos a traer el equipo. Ahora vamos a traer el equipo y también vamos a adiestrar al personal que está allí. Y eso, y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver con el recién nacido y todo eso? Bueno, todo eso va a redundar en la atención de calidad que le demos al recién nacido. Por una parte, estamos estimulando el cuidado del neurodesarrollo, estamos estimulando el cuidado, el apego precoz, el apego materno, la lactancia materna, y por otro lado, estamos dándole atención de calidad basado en evidencia, y todo esto es lo que nosotros ya sabemos. Así es. Además debemos estar alentados en participar en forma activa
en garantizar la continuidad asistencial, que era lo que mencionabas hace rato. No solamente con ese personal que sacan del servicio, sino con ese personal que pierde la continuidad en el cuidado de un recién nacido. Por eso, eh, muchos supervisores anteriormente, pues ahora no sé cómo lo estarán manejando, permitían una rotación por las diferentes áreas de neonatología. Pero cuando estábamos, ejemplo, en hospitalización es un paciente, si es parto normal que va a estar 24 horas, si es una cesárea va a estar 48 horas, si se va a hospitalizar depende de la condición clínica, va o a cuidados mínimos o a cuidados intermedios o a cuidados intensivos. El que más tiempo va a permanecer con nosotros es aquel paciente de cuidados intensivos. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. El que más va a estar con nosotros son los pacientes quirúrgicos, los recién nacidos prematuros extremos, eh, procesos sépticos importantes. Entonces, si yo tengo un paciente que lo recibí y en una semana me cambian a otro servicio y viene otro profesional a atender a ese paciente, se pierde la continuidad de la atención. Por eso les comentaba que la experiencia, el estudio, el sentido común en su momento nos hizo comprender, y fue un gran cambio que se hizo en la comunidad donde yo laboraba, y vencer a 70 enfermeros y médicos para dejar en el servicio de UCIN a un personal que no rotara fue una guerra a todo nivel, pero se logró y se mejoró la atención al recién nacido. Porque esa enfermera estaba todos los días con su recién nacido, le llevaba un seguimiento, tenía mejor interacción con los padres y se crea un vínculo de atención y también afectivo, porque es que no podemos sacar las emociones en ese paciente y le garantizamos una mejor atención. No es igual que ya yo venga en una semana y lea la historia clínica, me entreguen al paciente y me digan, bueno, esto fue un paciente que estuvo conectado a ventilación mecánica, se destetó hace 2 días, está con tanto de alimentación enteral, el destete fue positivo, lo tenemos en CIPAS con una FiO2 de 21%, pero ¿qué pasó en esa semana en donde yo no estuve en el servicio? ¿Fue un paciente crítico? ¿Cómo fue la intubación? ¿Cómo se manejaron los parámetros? ¿Qué oxigenación tuvo? ¿Cómo estuvieron los gases? ¿Cómo estuvieron los laboratorios? Ahora, cuando tú llevas el seguimiento de ese paciente es totalmente distinto. Por eso nos dice la teoría que debemos garantizar esta continuidad asistencial. Entonces el personal no se rota y si tenemos un relevo, ese relevo, al igual que el coordinador o el jefe de servicio, deben conocer a todos los pacientes, porque en el momento que esta persona esté libre, este coordinador que conoce al paciente también debe manejar la continuidad asistencial. Sí, exacto. O sea, de nada vale formar a un personal que al final se va a rotar. O sea, eso yo nunca le he visto lógica. Es como que si tú formara a un ingeniero en una construcción especializada y después que lo formas, decirle, ah, no, ahora te vas a construir puentes. Ah, entonces él se va a construir puentes y tiene que empezar otra vez de nuevo el proceso de aprendizaje. Una de las cosas más costosas es el proceso de aprendizaje realmente. O sea, porque, por ejemplo, tú vas a comprar un ecógrafo, tú compras el ecógrafo y ya, o sea, el ecógrafo lo que tienes que es utilizarlo, es un solo costo, pero a los profesionales que están ingresando en los servicios, tú tienes que estar actualizándolo continuamente, tienes que estar dándole actualizaciones de ciertos procedimientos que se van a hacer durante el tiempo y que pueden ir cambiando, y eso es un costo. Claro, ese costo va a redundar en el trato que le vamos a hacer al recién nacido y por supuesto los beneficios van a ser al 100 con el mismo recién nacido.
con el recién nacido y la familia, siempre metiendo a la familia, no solo el recién nacido. Fíjate que es algo hasta egoísta de la parte coordinadora y de supervisión decir que cuando no se rota el personal se apropia del servicio. Es que es eso lo que necesitamos, que haya sentido de pertenencia por todo lo que se encuentra dentro del servicio. Eso no está malo. Que tú te apropies de tu paciente, eso no está malo, porque lo vas a cuidar más, lo vas a proteger más y vas a garantizar que la atención que reciba ese bebé lo deje sin secuelas. Sí, fíjate que una de las cosas que uno ve continuamente es que no a todo el mundo le gusta entrar en servicio de neonatología. O sea, el servicio de neonatología no es para todo el mundo. O sea, el servicio de neonatología es para las personas que les gusta neonatología, porque es un mundo muy, muy difícil. No tan solo porque este recién nacido no te va a decir que le duele, si tiene hambre, si está evacuado, no te va a decir nada. El problema de neonatología es que también tienes que manejar equipos, especializarte, todo esto. Y eso no se hace de un día para otro, eso dura tiempo en hacerse. Entonces, que tú entres y te puedas desarrollar como profesional dentro de un servicio y después quieras salir, de verdad no lo veo, puedo decir la palabra justo, pero creo que no es la palabra que más llegue. Y lo otro es que muchas veces, cuando en un hospital grande, de estos hospitales universitarios, quieren mandar a personas, por ejemplo, de hospitalización o de pediatría. Ah, te vamos a mandar para neonatología sin tu consentimiento, sin decir, bueno, yo quiero ir, y es una persona que va a ir sin ganas. O sea, y ese sin ganas también puede influenciar en el manejo del recién nacido también, esas vibras que pueda llevar esa persona. Por eso que digo que las personas que están en neonatología deben querer al área de neonatología, porque esta persona tiene que llegar con las mejores vibras, con el mejor mente positivo para que las cosas se den. Si no, no se van a dar realmente. Me hiciste acordar de algo que viví hoy y yo digo que a veces uno anda en la vida como, como robótico, ¿no? Fui a una carnicería a comprar una carne y la atención del grupo de trabajo que se encontraba en ese momento era una cosa con una energía que tú dices, wow, y están vendiendo carne. Y lo que te hacen sentir a ti como cliente es una cosa espectacular. O sea, así cueste lo que cueste la carne, a ti te atienden de esa manera y tú lo compras. Porque cuando estamos atendiendo a un ser humano en un área tan complicada como es esto de la salud, somos tan cerrados, tan serios, tan entregados solamente a lo que debo hacer con el recién nacido y me pongo unas gringolas y no veo lo que sucede a mi alrededor. Y eso es válido para lo que tú compartes con el equipo de trabajo, lo que compartes con tu jefe, lo que discutes de buena manera con tus jefes en pro del bienestar de todos. Entonces hay muchas cosas que yo necesito como ser humano en cuidar mis emociones, mi cuerpo, mi salud, para poder entregar esa emoción y esas buenas vibras que tú estás mencionando. Pero entender que todo se basa desde mi educación. Que si yo estoy en un servicio especializado, independientemente el que sea, estamos hablando ahorita de neonatología porque es nuestra especialidad, pero el que está en quirófano debe salir a buscar especialización en quirófano. Todos debemos estar continuamente educándonos. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero estamos hablando de salud. Si yo me hago influencer y tengo 100 millones de seguidores, las redes sociales me empiezan a pagar. Pero para que tú llegues a esa cantidad de gente, tienen que pasar años, tienes que invertir dinero porque tienes que pagar publicidad y vas a invertir dinero también. Si hablamos de salud, nos dice, bueno, no, yo no voy a invertir porque a mí nadie me va a pagar por esto que yo estoy aprendiendo. Pero resulta que cuando tú estás otorgando ese cuidado a un paciente, ese paciente necesita que tú estés capacitado.
porque algún día ese paciente puede ser un hijo tuyo, un nieto tuyo, un familiar, lo que sea. Y a ti no te va a gustar que esa persona que esté allí, tú le hagas una pregunta de cualquier tipo, porque ahora la gente busca mucho en Google y cree que Google sabe más que el personal de salud, y tú digas, ah, bueno, espérese un momentico que le voy a llevar al médico para que le dé la información. O que tú tengas que hacer un procedimiento y te equivoques en el procedimiento, eso tenga una repercusión en el paciente y legalmente tú vayas preso. Y hay un caso de una enfermera que por razón de necesidad la llamaron a un servicio de UCI y se equivocó en una alimentación que en vez de pasarla por vía enteral la pasó por vía endovenosa y el paciente falleció. Entonces hay que estudiar, hay que capacitarse. Tenemos vocación, sí. Somos altruistas, sí. Eso los tenemos todos los que trabajamos en salud. Tenemos bajo sueldo, lamentablemente, sí. Pero nos debemos al paciente y nos debemos al paciente con educación. Entonces hay que avanzar siempre. No tenemos dinero para invertir en educación, hay que leer. Hay que buscar los libros, hay que buscar la evidencia científica, hay que ver. Ahorita todo el mundo está publicando charlas por todas partes, por supuesto, fijarnos en los que realmente son especialistas en el área y hacia allá debemos ir. Y esto Sí, tiene que ver mira, con las características de la UCIN, sí, porque es claro, talento humano. claro, claro, eso engloba todo. Es que las características no es nada más la infraestructura. La característica también es quién se desarrolla dentro de esa infraestructura, y es el personal especializado. Una de las cosas que está diciendo, bueno, el personal que está allí adentro, mira, muchas veces el profesional de enfermería que está en los servicios cerrados, ven, no sé si es que lo ven como un enemigo al familiar. No son todos, gracias a Dios, pero sí hay personas que lo ven como enemigo. Y por ejemplo, en neonatología nosotros deberíamos ver a los padres, no tan solo como padres, sino como un apoyo también, como un apoyo que va a permitir que este bebé que está enfermo, que está en graves condiciones, mejore su salud, permitiéndole a los padres que pasen, que toquen esas unidades abiertas, como decimos nosotros, las tendencias que se están dando, que eso debería ser una de las características hoy en día, que todas las unidades deberían ser así, pero fíjense ustedes que no todas son así, abiertas las 24 horas, pero dicen, no, que la infraestructura no nos permite, no, que tal cosa no podemos. Entonces, deberían ser así. Los padres que están tocando estos estímulos también va a ayudar a sanar, y también debemos permitir o empoderar a estos mismos padres a que hagan, mira papá o mira mamá, te vamos a enseñar cómo cambiar el pañal, vamos a darle sin miedo. Claro está, siempre y cuando se pueda, que la parte hemodinámica no esté alterada, no sea un bebé grave, que se pueda movilizar. Y tú decirle y enseñarle al papá y ya lo estás empoderando. Allí ya estamos cumpliendo con esto de las áreas neonatales humanizadas, centrado en el cuidado de la familia y todo esto. Fíjense ustedes que están haciendo como una doble función o una triple función: empatía con los familiares, empoderando a los padres y mejorando la salud del neonato por el contacto, que se sabe que por el contacto, simple contacto con la madre, el bebé va a mejorar. Así es, así es. Por lo menos nosotros tuvimos la ventaja siempre de ser arriesgados y de todo lo que aprendíamos lo poníamos en práctica. Y personas que tenían muchos años en esa UCIN en donde hicimos el posgrado siempre nos veían como que si nosotros éramos los extraterrestres que estábamos haciendo cosas malas. Pero pues la idea de que tú te especialices es que pongas en práctica todo ese conocimiento teórico y lo lleves también a la práctica. Y una de esas cosas fue sacar a un recién nacido de la incubadora, era una niña, una gemelita, y ponérsela a su mamá en los brazos. Y es una gran satisfacción para los padres. Esa niña falleció y siempre agradeció haberla tenido en sus brazos. Porque un recién nacido es un sin crítico, un recién nacido que no sabemos, que hacemos todo lo posible porque salga, por recuperarlo y devolverlo a su entorno familiar, pero que muchas veces no es eso lo que sucede.
Entonces es totalmente diferente cuando en ese periodo crítico ellos lo tienen en su pecho a que tú se lo pongas en las manos cuando ya ese recién nacido falleció. Entonces hay que hacer cambios, hay que dar el primer paso, hay que trabajar en función de garantizar. Ayer publicamos el top 5 de neonatología y es educación, tecnología. El último, que era amor, es el que todo el mundo ha mencionado, que es el que más les gusta. Y sí, realmente es tener amor a tu profesión, a lo que tú das como ser humano, a otro ser humano que apenas está empezando la vida. Y bueno, Johnny, ya con esto pues estamos finalizando el tiempo y que nos íbamos a conectar un ratico nada Sí. más. Bueno, antes de finalizar, también quería mencionar algo que nosotros, a pesar de la experiencia, ya tengamos 15 años, 20 años en una terapia intensiva neonatal, nosotros nos tenemos que seguir especializando. Cuando digo especializando es actualizándonos en todo lo que está llegando nuevo. Y siempre va a haber algo nuevo, porque nosotros no nos podemos dejar con el conocimiento anterior. O sea, de hace 15 años no nos podemos quedar con ese conocimiento porque todo va cambiando. Y estos muchachos nuevos que están llegando en el servicio de neonatología, tenemos que incentivar lo que ellos también tomen cursos, tomen diplomados, vean Instagram online, TikTok online, claro, TikTok de parte de la salud y no de los bailes. Y todo esto, porque fíjense, le cuento una anécdota y esto muy rapidito para finalizar. Un chico me estaba hablando me mandó un mensaje y me dijo, mire, licenciado, una consulta. Y tú sabes que siempre nos mandan consultas y sobre todo de farmacología, me dice, tengo una gentamicina, me dice, 500 miligramos y nosotros lo diluimos en 100 cc. Yo le digo, ajá, déjame sacar la cuenta, ya va, espérate un momentico, porque estoy manejando, déjame pararme y yo te contesto, porque a veces nos mandan muchas preguntas y a veces es difícil contestar porque estamos también trabajando. Entonces, por supuesto, yo leí bien la pregunta y le digo, mira, si tú lo estás diluyendo, o mejor dicho, lo estás preparando de una vez en 100 cc, que es muy raro prepararlo en neonatología así, lo estás haciendo mal. Porque primero deberíamos hacer una reconstitución para sacar una dosis más entera, por decirlo así. Está mal, no es tan solo que está mal por esos 100 cc, sino que está mal por la concentración máxima con que tú se lo vas a administrar. Porque a esa dosis que tú lo estás preparando va a quedar una concentración máxima de 5 miligramos por cc y es gentamicina. Si fuera micacina, sí está bien así en esa preparación. Pero como es gentamicina, no está bien, porque debería quedar 2 miligramos por cc. Y me dice, ah, ok, licenciado, muchas gracias por la información. Y yo digo que eso a veces no es tan solo de la persona que está ingresando nueva, sino también que muchas veces hay personal antiguo que le dice, nosotros lo hemos preparado toda la vida así. Usted prepárelo así también. Entonces debemos tener cuidado con eso, que nosotros lo hemos hecho toda la vida así, porque eso de que nosotros lo hemos hecho toda la vida así, no siempre está bien. Tenemos que buscar la información verídica. Y para la parte de farmacología, porque siempre sabemos que hay muchas dudas en farmacología y más en neonatología, tenemos el diplomado de farmacología que ya vamos a iniciar. Por ahí vi que tienen una promoción. Sí, por ahí tienen una promoción. Yo soy de las promociones, ustedes se me adelantaron. Glorito. Yo cuando veo esto, ¿qué es esto? Una No, promoción, por esto no. tenemos solamente, ya, no, pero no sigue, ya los lives no se cortan como antes. Da la No, información no, completa, no, dale. no se corta, ya lo extendieron ahora. Pero digo yo que, bueno, tenemos una promoción, tú lo puedes mencionar mejor esa promoción que fue la de la idea. Yo siempre soy el que estaba regalando, pero ustedes se me adelantaron esta vez. Me No te descuidé, adelantes, no te me adelantes, porque descuidé, esa promoción sí. es inicialmente para quienes están culminando el diplomado de cuidados intensivos neonatales. Ah, fíjate. Bueno, La pero ya promoción está. para el público es otra y la debemos estar sacando esta semana. Ah, ok, fíjate tú. Viste, se me cruzaron los cables. Se me No, cruzaron los cables. Bueno, ya casi ahorita. que iba a dar promoción que no era. No me va a dar.
No, ya yo me he Pero regalado muchas cosas. Fanny Gamarra, Johnny, Sí, saludos, Fanny, saludos. Siempre te saludos, recordamos. te No, bueno, extrañamos. bueno, sí, tienen que saber también las personas que nos están escuchando y que nos están viendo que ahorita ya estamos culminando el diplomado de cuidados intensivos neonatales, todo un éxito. Por ahí tenemos unas sorpresas también de este mismo diplomado de cuidados intensivos neonatales. Pronto lo vamos a mencionar, que deben tener pendientes siempre en nuestro feed, que siempre estamos activos. Y bueno, es un privilegio para ¿cómo se llama? El que está participando en el diplomado, porque siempre tratamos de incentivar que si tú estás participando en nuestro diplomado, tenemos que buscar la forma de que tú continúes en esta formación también, o por lo menos busca las herramientas para que dé la mejor atención al recién nacido. Entonces, ya estamos pronto de iniciar ahora, ya estamos culminando el diplomado de cuidados intensivos neonatales, vamos a iniciar el diplomado de farmacología pediátrico neonatal. Pero fíjate que este diplomado de farmacología es distinto a lo que hemos hecho anteriormente, porque anteriormente nos hemos basado en todo lo que tiene que ver con preparación, dilución de fármacos y saber manejar las concentraciones desde la que nos otorga el fabricante hasta la que le administramos al recién nacido, que es la concentración máxima, para proteger los vasos sanguíneos, en este caso las venas, y los órganos de este recién nacido. Pero en este curso que vamos a hacer, que iniciamos Dios mediante el 29 de agosto, vamos a empezar desde el proceso fisiológico, basándonos en el recién nacido. Vamos a ver todo lo que tiene que estudiarse de farmacocinética y farmacodinamia, y eso lo vamos a llevar a esos recién nacidos que tienen órganos inmaduros, porque de esta manera nosotros logramos comprender de mejor manera por qué se están manejando intervalos tan amplios entre el horario, ejemplo, de los aminoglucósidos, que todavía nos preguntan que por qué la guía farmacológica aparece una micacina cada 48 horas, cuando yo lo he hecho toda la vida cada 12 horas a un recién nacido prematuro en sus primeros 3 días de vida. Pero resulta que años más tarde, o no años más tarde, 1 año, 2 años, 3 años, el niño empieza con una falla en su estado de salud y resulta que está en una insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque recibió un aminoglucósido nefrotóxico en dosis que no eran las adecuadas para sus órganos. Entonces vamos a empezar desde allí, vamos a ver con lo que tiene que ver con la fabricación del fármaco, por qué los liofilizados, el tema de los excipientes, todo lo que actualmente se tiene que manejar para que yo pueda administrar un fármaco, no simple y llanamente que el médico me coloque la dosis y yo con la dosis tengo la guía farmacológica y saco la concentración máxima y voy y lo administro. No. Entonces, la programación está basada desde conocer el proceso fisiológico del cuerpo, las vías de administración, todo lo que tiene que ver con las normas técnicas, hasta la vigilancia del fármaco para los efectos adversos, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Sí, bueno, Eh, es un en la programa muy ciencia, completo, no es un curso de farmacología, es un diplomado, está compuesto por varios módulos y cada módulo va a tener un tema muy específico en donde vamos a desarrollar, vamos a presentar, vamos a evaluar todo lo que tiene esta referencia de la farmacología, el manejo de la farmacología, tanto pediátrica como neonatal. Ahí está mi número, si quieren más información, más 569-59357754. Ya la licenciada Roxana también va a anotar su número para el quien quiera más información a través de estos números directamente nos envía un mensaje y le enviamos toda la información. También en el FIC está anclado información generalizada del diplomado, por allí también pudieran escribir o al directo también nos pueden escribir con respecto al diplomado de farmacología neonatal.
Exactamente. O sea, ¿No puedes ¿dónde no, no puedes adelantar un poquito de lo que se viene del diplomado de cuidados intensivos neonatales? Para que no se queden con esa ansiedad las personas, para que no digan, ay Dios mío, ¿qué irán a hacer? tú no ¿Ah? puedes guardar chisme, vale, no puedes No guardar puedo, chisme. bueno, se ve una tumba No puedes abierta, ay guardar no, chisme. Dios mío, No, no me no, digas no, no. secreto a mí, no me digas secreto a mí. No, bueno, se lo decimos en el otro live, no, déjalo así, ya, se lo decimos en el otro live, ¿ya? Listo. Ya, vamos a ver qué dice el público. ¿Quieren No, que se le lo digamos decimos, el diplomado o lo dejamos para el próximo live? sí, Este para el próximo diplomado live. es el 26 de agosto y Ya, ese día hay una perfecto, sorpresa. Para todos los que perfecto. están interesados en el diplomado, el que vamos a arrancar ahorita es farmacología pediátrica neonatal. Vamos a tratar de abarcar hasta pediatría porque el recién nacido que sale de nuestra unidad lleva un seguimiento y si es un recién nacido complicado a largo plazo como los quirúrgicos sale de neo pero sigue en pediatría. Y el de cuidados intensivos, ya cuando vayamos a la mitad del de farmacología, volvemos ahora con la segunda corte del diplomado en cuidados intensivos neonatales básicos. Es básico, pero la gente cree que va a venir a hacer un curso y que no va a estudiar, que no va a analizar, que no va a leer, que no va a aprender. Y resulta que todos se han dado cuenta de que no es así, que hay que estudiar muchísimo. La sorpresa, ¿se la decimos o no se la decimos? A ver, no No, veo mensajes. no, lo dejamos para el otro live, ya de una vez lo dejamos para el otro live. Que Que se lo, conecten en el otro live y se lo decimos. que lo diga. Ah, bueno, sí, lo dejamos para el otro live. Tranquilo que en esta semana el licenciado Johnny, él solito tiene un live Ajá. y él les va a decir la sorpresa. Chao, nos vemos. Que tengan una excelente noche. Cualquier duda que tengan, cualquier aporte que quieran hacer, cualquier intervención que quieran hacer con nosotros en un live, nos escriben al privado y lo planificamos. Siempre le decimos que nuestras puertas están abiertas para quien quiera venir a compartir sus saberes con nosotros y con el mundo neonatal. Que tengan una linda noche.